Venga, seguimos con el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Vamos por su título 2 del presupuesto. Dentro del título 2 estamos en el capítulo 4, normas especiales para las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz y otras entidades. Vamos por su artículo 58 ter, limitación de los compromisos de determinadas agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz. Bien, artículo 58 ter, limitación de los compromisos de determinadas agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz. Las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2.b y sociedades mercantiles del sector público andaluz que estén sometidas a control financiero permanente con las condiciones y en los términos establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 94 no podrán adquirir compromisos de gastos corrientes o de inversión que superen los importes globales previstos en sus programas de actuación, inversión y financiación y en sus presupuestos de explotación y capital. Asimismo, los compromisos que adquieran dichas entidades con cargo a ejercicios futuros estarán sujetos al alcance y a los límites establecidos en los apartados 1 a 7, y a los límites establecidos en los apartados 1 a 7 del artículo 40 de esta ley, que serán aplicados sobre los presupuestos y programas del ejercicio corriente. Sin perjuicio de ello, dichos límites podrán ser modificados en su cuantía y número de anualidades mediante acuerdo del órgano que tenga atribuida la competencia en la entidad para la aprobación de las modificaciones de los programas de actuación, inversión y financiación, previa autorización de la Consejería competente en materia de Hacienda. A los efectos anteriores se creará un registro auxiliar donde habrán de consignarse todos los compromisos que se adquieran con terceros por las citadas entidades. Bien, este artículo 58 ter nos habla en su primer párrafo de las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2.b. Nos vamos al artículo 2.b de esta ley, que se titula el artículo 2 agencias, y el punto b dice las agencias públicas empresariales, a que se refiere el artículo 68.1a de la ley 9/2007 de 22 de octubre. Bien, pues si nos vamos al artículo 68 de la ley 9/2007 a la ley 9/2007. Si nos vamos a la ley 9/2007 de 22 de octubre, a su artículo 68.1a, serían aquellas que tienen por objeto principal la producción en régimen de libre mercado de bienes y servicios de interés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación. Luego, si seguimos en este primer párrafo del artículo 58 ter, nos dice que estén sometidas a control financiero permanente, con las condiciones y los términos establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 94. Si nos vamos al artículo 94, se titula Control financiero permanente. Y el punto 1 dice: el control financiero permanente es una modalidad de control financiero cuyo objeto, finalidad y ámbito son los previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo anterior y que se aplica sobre el órgano, servicio o ente sometido a este tipo de control de forma regular. El punto 3 dice: por la intervención general de la Junta de Andalucía se establecerán las condiciones del ejercicio del control financiero permanente una vez adoptado el acuerdo a que se refiere el apartado anterior. Y luego en este artículo 58. En el artículo 58 ter, en el segundo párrafo, dice: asimismo, los compromisos que adquieran dichas entidades con cargo a ejercicios futuros estarán sujetos al alcance y a los límites establecidos en los apartados 1 a 7 del artículo 40 de esta ley. Bien, pues el artículo 40 de esta ley se titulaba Gastos de carácter plurianual. Seguimos. Artículo 59. Competencias de las consejerías. 1. La estructura básica del programa, así como la del presupuesto de explotación y de capital,
se establecerán por la consejería competente en materia de Hacienda y se desarrollarán por las entidades referidas en este capítulo, de acuerdo con sus necesidades. 2. Sin perjuicio de otras competencias, el control de eficacia del correspondiente programa se efectuará por la consejería de que dependa directamente la entidad, conjuntamente con la consejería competente en materia de Hacienda, en la forma que reglamentariamente se establezca. Artículo 60. Adaptación de los programas y de los presupuestos de explotación y capital. 1. Una vez aprobado el presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio, durante el mes inmediato siguiente a dicha aprobación, las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2.b y las entidades y los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 5 procederán, en su caso, a ajustar los presupuestos de explotación y de capital, así como los programas. Realizados los ajustes, se remitirán a la consejería competente en materia de Hacienda a efectos de su publicación por medios electrónicos en el portal de la Junta de Andalucía, junto con los presupuestos aprobados por la comunidad autónoma. 2. Cuando se produzcan modificaciones presupuestarias, acuerdos de no disponibilidad u otras circunstancias que supongan una variación en las transferencias a recibir por las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2.b y las entidades reguladas en el artículo 5, así como cualquier alteración de los importes globales de las previsiones de los programas de actuación, inversión y financiación y de las dotaciones de los presupuestos de explotación y capital, será necesaria la modificación de dichos programas y presupuestos mediante la aprobación de los órganos directores de la entidad y con comunicación a la consejería competente en materia de Hacienda. 3. Cuando el patrimonio de los fondos carentes de personalidad jurídica sea por variaciones en el importe del mismo o por otras circunstancias, permita incrementar el volumen de operaciones financieras previstas en sus presupuestos y programas, dicho incremento requerirá la previa modificación de estos, que será aprobada por el órgano al que corresponda la aprobación del anteproyecto de los presupuestos y programas del fondo de que se trate, con comunicación a la consejería competente en materia de Hacienda. Bien, en este artículo 60, en su primer párrafo, nos dice: y las entidades y los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 5. Bien, pues si nos vamos al artículo 5, que eran sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y otras entidades, el punto 2 se refiere a las sociedades mercantiles del sector público andaluz. El punto 3 se refiere a las fundaciones y a las demás entidades con personalidad jurídica propia del sector público andaluz, no incluidas en los artículos anteriores, en las que sea mayoritaria la representación directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía. Y luego en el punto 5 serían los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el presupuesto de la Junta de Andalucía. Bien, seguimos. Artículo 61. Consorcios, fundaciones y otras entidades, suprimido. Artículo 62. Convenios. Los convenios que la Junta de Andalucía establezca con sus agencias públicas empresariales y las sociedades mercantiles del sector público andaluz o con otras empresas que no dependan de ella, pero que disfruten de avales de la misma o reciban transferencias a cargo de su presupuesto, incluirán en cualquier caso las cláusulas siguientes: a. Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que sirvan de base al convenio, indicando aquellas cuya modificación pueda dar lugar a la cancelación del convenio. B. Objetivo de la política de personal, rentabilidad, productividad o reestructuración técnica de la explotación económica, así como métodos de evaluación de aquellos. C. Aportación o avales de la Junta de Andalucía. D. Medios empleados para adoptar los objetivos acordados a las variaciones habidas en el respectivo entorno económico. E. Control
por la Consejería competente en materia de Hacienda de la ejecución del convenio y posterior explotación económica, sin perjuicio del control que puede ejercer la Consejería o agencia administrativa que haya suscrito el convenio. Artículo 63. Agencias de régimen especial derogado. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!